todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa Cuando el río suena. Como ustedes ya saben, esta es una instancia generada por el Instituto de Ciencia y Humanidades Alberto Neumann de Valparaíso. Hoy día vamos a continuar con esta serie de conversaciones para abordar esta situación país que vivimos a raíz de esta crisis sanitaria por el COVID-19. Y hoy día para ello tenemos una tremenda invitada. La queremos saludar y agradecer a nombre del Instituto esta posibilidad de diálogo, así que queremos presentar inmediatamente a Claudia Pascual. Ella es antropóloga social y ex ministra de la Mujer y la Equidad del gobierno de la nueva mayoría. Así que saludar, Claudia, un abrazo desde Casablanca. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto de estar con ustedes. Bueno, como estábamos diciendo, para comentarte un poco, hemos estado hablando sobre la crisis sanitaria producto del COVID de distintos contextos, del ámbito laboral, sindical, también desde el ámbito de la salud pública. Y hoy día queremos abordarlo también, dadas el tema de género, pero también ir evaluando cómo se ha ido sucediendo en estos últimos días la respuesta del gobierno frente a este COVID. Y en ese ámbito queremos preguntar, en el contexto de los anuncios presidenciales, recordemos que hace poco nomás el presidente anunció una canasta y a raíz de ello pudimos observar ayer que en algunas comunas rápidamente el pueblo se movilizó, ya sea saliendo a las calles o haciendo cacerolazos, demandando y dejando en evidencia una necesidad muy básica, muy necesaria, que es la necesidad de alimentarse. Y en ese aspecto queremos consultar, ¿cómo evalúa usted el actual del gobierno en esta pandemia, durante todo este proceso y en estas últimas semanas? Y además le sumamos también toda esta información de falseo de datos en la tasa de mortalidad. A ver, lo primero es plantear que efectivamente yo creo que estamos al mando de un gobierno que lo que ha tratado es administrar la situación de la pandemia por la vía de ir dando cuenta, digamos, de datos que al menos ya son varias las voces expertas, digamos, no la mía, del mundo científico, epidemiológico y médico que plantean que hay una subrepresentación no solo los datos de fallecidos, digamos, ¿no? Que es tremendo, porque son familias, digamos, que están quedando sin sus seres queridos, son personas que se están perdiendo esas vidas, sino que a su vez también tuvimos al principio, digamos, todo el primer mes también una subrepresentación de la cantidad de casos contagiados, producto de que no se estaban contando los casos asintomáticos, y a su vez con el retraso de la toma de exámenes, digamos. A mí me correspondió estar en una reunión, por ejemplo, del ámbito partidario mío, digamos, y nos contaban en todas las regiones del norte, desde Arica hasta La Serena, que todas esas regiones, todas esas ciudades estaban durante el mes de abril enviando sus exámenes a un laboratorio de Quillota, digamos, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, el retraso en la notificación de cuántas personas realmente tenían o no el virus era mucho mayor, no eran del orden de 48, 72 horas, estábamos hablando de 5 a 7 días, digamos, ¿no? Por lo tanto, ha habido, digamos, en ese sentido, una dilación en la información. Por otro lado, también hemos tenido una administración de querer poner al servicio del capital, al servicio de los empresarios y del desarrollo económico, esta situación de pandemia, y por lo tanto no se decretaron a tiempo las situaciones de cuarentena, no se han tomado las medidas correspondientes en términos de poder salvaguardar el sustento y la manutención de las propias familias de trabajadores y trabajadoras, tanto formales como informales, para que todos pudieran hacer una cuarentena como corresponde, sin tener que estar desesperados por no tener comida suficiente o por no tener los derechos básicos, digamos, al día para poder estar efectivamente resguardando esta situación de salud que es altamente contagiosa, ¿no? Y así es como hemos visto que al gobierno le ha importado más estar dando no el brazo a torcer precisamente con una renta de emergencia de 65.000 pesos, donde más encima se van a glorian dos ministros,
el de Secretaría de la Presidencia y el del Ministerio de Desarrollo Social, por haber logrado y haber impuesto la cifra de 65.000 pesos, que a mí me parece, que usted comprenderá, Carolina, que indudablemente toda familia sabe que con 65.000 pesos no llega a fin de mes. Entonces me parece que estar contentos por aquella situación es francamente de inhumanidad y de una mezquindad sin límite. En ese sentido, legislaciones, digamos, y voluntad para legislar, pero para las necesidades de la gente, la hay. Lo que pasa es que el gobierno ha preferido sacar primero una ley que falsamente protege el empleo y que lo que ha hecho es más bien promover el despido de trabajadores y trabajadoras en una renta básica de 65 trabajadores a partir de utilizar el seguro de cesantía, etcétera, etcétera. Entonces es dejar bastante la indefensión a la población. Entonces, en ese sentido, el tema no es solo cómo se manejan las cifras de contagiados y lamentablemente de la cantidad de personas fallecidas que tenemos en nuestro país, ¿no? Sino que al mismo tiempo cómo se generan condiciones para no establecer de verdad una situación de cuarentena y una situación de cuidado masivo de las familias de chilenas y chilenos. Y por lo tanto, incluso es más, con mensajes absolutamente contradictorios, donde hace 2, 3 semanas atrás teníamos a la subsecretaria de Salud diciendo que se podía salir a tomar un café con 4 amigos, a 1 metro de distancia. La gente relajó indudablemente con ese tipo de mensaje las medidas de seguridad para el no contagio, y al mismo tiempo hay que hacerse cargo de algo que este gobierno no ha querido entender. Hay una profunda deslegitimidad y crisis de credibilidad en las autoridades, y en este gobierno en particular. Primero, producto de la crisis institucional que nos afecta hace algunos años, ¿no? Y por lo tanto el sistema político está fuertemente cuestionado, pero al mismo tiempo también con una gravedad extrema desde el 18 de octubre a la fecha, producto de las violaciones a los derechos humanos efectuadas por agentes del Estado y que este gobierno ha avalado en cada una de sus intervenciones cada vez que dice que Carabineros cuenta con el respaldo del gobierno, ¿no? Entonces, frente a esa situación, este gobierno no ha entendido que la crisis de legitimidad implicaba generar mecanismos nuevos, ¿no? Para poder dar seguridad y para transmitir mensajes que realmente fueran creíbles a la población. Y en ese sentido no ha ayudado. Primero porque está las voces autorizadas del mundo médico y científico diciendo que hay subrepresentación de los datos. Segundo, porque dice que van a llegar 1.000 ventiladores, después 500, después no sabemos cuántos son realmente los que han llegado. Tercero, porque tenemos todavía sin estar en el pic del contagio, a más del 90% la utilización de camas críticas y de ventiladores que ya están disponibles en la red de salud, tanto pública como privada. Y cuarto, porque efectivamente no ha generado las condiciones para que la población, insisto, trabajadores y trabajadoras, tanto del mundo formal como informal, puedan hacer una cuarentena o un confinamiento social voluntario con las garantías de saber que no se van a quedar sin comer ni sin llegar a fin de mes en el pago de sus derechos básicos. Bueno, otra de las caras que hemos visto en esta crisis sanitaria tiene que ver con el aumento también de la violencia intrafamiliar o la violencia que están sufriendo las mujeres que hoy día tienen que encontrarse en este confinamiento a muchas veces con sus agresores. Entonces, en este aspecto, ¿qué medida implementaría respecto a esta grave situación que se están viviendo en algunos hogares de nuestro país? Comentando con la pregunta anterior, la falta de credibilidad y a propósito también de las violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo desde el 18 de octubre, es que es imposible pensar que se puede enfrentar la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, que son dos ámbitos distintos, digamos, ¿no? Porque también hay hijos, hijas que están sufriendo violencia, hay familiares que están sufriendo violencia distinto a las mujeres en situación de pareja o expareja. Eh, no se tomaron medidas, digamos, no se han tomado las medidas suficientes para poder tener canales tanto de prevención como canales de denuncia y por lo tanto de atención de la violencia que se pudiera producir. Y digo esto en el marco precisamente de la profunda crisis de credibilidad frente a las autoridades, pero sobre todo la profunda crisis de legitimidad que tienen hoy día Carabineros de Chile, que son uno de los actores principales de denuncia para poder acudir, digamos, en caso de que una persona haga una denuncia.
Yo hubiera indudablemente no solo establecido lo que se está haciendo hasta ahora, digamos, por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que es repetir invariablemente cuáles son los canales de denuncias, que son precisamente Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, no solo haber generado, que me parece que es una medida que puede ser buena, no solo tener un teléfono de denuncia, sino que tener habilitado un WhatsApp para la orientación, un teléfono de orientación, perdón, del servicio y un WhatsApp de orientación, sino que también hubiera articulado a los operadores del sistema de justicia y a las policías para tener una posibilidad de denunciar online, de manera rápida, un fast track, por así de denuncia. Me parece que hoy día, por ejemplo, si uno va a denunciar en el Ministerio Público, se te va a aplicar la pauta de evaluación de riesgo, que son 6 páginas. Una mujer no alcanza a responder 6 páginas en una situación de gravedad, digamos, y por lo tanto se necesita haber establecido una línea mucho más rápida de denuncia. Lo segundo es haber efectivamente articulado a los operadores de justicia para que con teletrabajo pudieran dar curso, digamos, a estas investigaciones. Lo tercero es haber anunciado cuáles iban a ser los mecanismos de protección a las mujeres y por lo tanto decir, si usted está en una situación de confinamiento voluntario o es más, está en una situación de cuarentena obligada, usted puede romper esa cuarentena y puede salir de determinar y solicitar ayuda en tal parte, puede recurrir a tal instancia, puede estar en tal institución. Por cuarto lugar, hubiera generado y me parece que todavía están a tiempo de hacerlo, las casas de acogida para las situaciones de violencia extrema en nuestro país no podrían dar abasto en una situación como esta. Y no todas las mujeres además cumplen con los requisitos para poder ingresar a esas casas, incluso teniendo situaciones de violencia extrema, porque hay una serie de requisitos, digamos, como por ejemplo, mujeres que tengan hijos de mayores de 14 años no pueden ingresar ahí con sus propios hijos, digamos, ¿no? Y ninguna mujer se va a querer ir de su casa, de la casa del agresor, sin sus hijos, digamos, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo protejo a ese otro grupo de mujeres? Yo creo yo que es posible y es factible arrendar hostales o hoteles para dar cuenta de una protección momentánea, digamos, circunstancial, durante el tiempo que dure la pandemia, para poder sacar a las mujeres de ese hogar en donde están recibiendo esas agresiones. Y por otro lado, también me parece que hay que adosar a la discusión y como parte de las medidas que nosotros, los comunistas y las comunistas, le propusimos al país, no solo generar una renta de emergencia mínima de 320.000 pesos como mínimo, y de ahí arriba lo posible, que esa misma renta no solo fuera para trabajadores y trabajadoras formales e informales, sino que también fuera para todas aquellas mujeres que están viviendo violencia hoy día, cosa que pudiéramos generarles. No solo el espacio de salida de la casa del agresor, sino al mismo tiempo un mínimo de recursos económicos para la manutención fuera del espacio de la casa que convive, digamos, del hogar que convive con el agresor. Eso me parece que son algunas de las mínimas medidas. Lo otro que me parece tremendamente relevante es que hemos recibido las denuncias por parte de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de que estas medidas, como el chat del WhatsApp de orientación, como la medida de la mascarilla 19, son medidas que fueron lanzadas públicamente sin antes haber institucionalizado esta situación, y por lo tanto los funcionarios y funcionarias del servicio y del ministerio se enteraron por la prensa. No hay la suficiente respaldo, digamos, por ejemplo, para la medida de la mascarilla 19, que es con un convenio con cadenas de farmacia. Las farmacéuticos no están, y las farmacéuticas no están capacitados. Por lo tanto, ya ocurrió que una mujer fue a pedir una mascarilla 19 y el farmacéutico le contestó que no quedaban. Entonces, por lo tanto, la medida queda absolutamente ineficaz, ¿no? Y esto requiere institucionalidad, esto requiere que efectivamente que los actores que van a responder frente a estos protocolos estén absolutamente enterados y articulados, digamos, ¿no? Y eso no está ocurriendo hoy día del todo, y es lamentable, porque pudieran haber sido medidas que estuvieran orientadas en una buena dirección, pero sin embargo, por la falta de trabajo más prolijo, pueden estar siendo tremendamente ineficientes. Por otro lado, también decir que el ámbito de la mascarilla 19, solo en convenio con algunas cadenas de farmacia, da cuenta también de la desigualdad estructural que tiene nuestro país, porque hay comunas en las zonas rurales y comunas en las zonas urbanas que son más pobres, que no tienen las cadenas de farmacias como las tienen las comunas de más altos ingresos.
Por lo tanto, efectivamente no todo el mundo pudiera necesariamente poder tener una farmacia de cadena conocida, digamos, a una fácil distancia como para ir a pedir esa ayuda. Estas son algunas de las situaciones complejas, digamos, ¿no? Yo hubiera además tratado de articular con organizaciones de mujeres y feministas, con organizaciones sociales, una red de protección también, pero lamentablemente la gestión de Sebastián Piñera y la gestión de la ministra Isabel Pla desinstitucionalizó en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, cortando el programa de prevención de la violencia con dirigentes y dirigentes sociales, acotándolo solo a el margen de trabajo sobre la violencia en el pololeo, que es muy importante, pero no es la única violencia que se vive por parte de las mujeres a lo largo de su ciclo vital, ¿no? Y por lo tanto restringió muchísimo ese programa, perdiendo la capacidad que habíamos generado durante los 4 años de gobierno de la presidenta Bachelet, de la formación de más de 5.000 dirigentes y dirigentes sociales, territoriales y funcionales en el abordaje de violencia, y yo hubiera hecho una red de apoyo, digamos, con esos precisamente organizaciones de dirigentes territoriales y funcionales sumados a las organizaciones de mujeres y feministas del país. Y bueno, en ese mismo ámbito, siguiendo con el tema de género, quería consultarle con respecto a la nueva ministra que hoy día tenemos en el Ministerio de la Mujer y Equidad. Y la pregunta iba casi si debiera reevaluarse el nombramiento de la ministra, dado los fuertes cuestionamientos que ha recibido incluso desde la ciudadanía y en particularmente desde el movimiento feminista, y con todos los antecedentes que se han tenido en el último tiempo con la denuncia de abuso a través de que existía en el municipio. ¿Qué opinión usted merece con respecto a este nombramiento? Bueno, a mí me parece dos cosas frente a este tema. Por un lado, que hay que valorar positivamente, no el anuncio ni la designación de la ministra, sino que el grado de empoderamiento de las organizaciones de mujeres y feministas del país, que pueden dar cuenta, digamos, de un cuestionamiento tan grande a esta nominación. Lo segundo es que efectivamente yo le sugiero, se lo he dicho por varios medios de comunicación ya al gobierno, que reevalúe esta designación. Primero porque yo sé que a la derecha le va a costar encontrar dentro de sus filas una mujer que represente el mundo más profundo de transformaciones culturales y de relaciones de género que necesita el país. Pero esta nominación en particular es una designación de una persona que por sus actos, no por su parentela, por sus actos, no ha cuestionado las violaciones a los derechos humanos del pasado, me refiero a la dictadura militar, tampoco ha cuestionado las violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre a la fecha, no tiene experticia en materias de género, no le, y sus propias actuaciones son las que se han denunciado a propósito de tener acusaciones y juicios de tutela laboral por maltrato laboral hacia mujeres trabajadoras de cuando ella era alcaldesa, digamos, en su propio municipio, como también la grave acusación de no haber hecho ninguna investigación en el caso de una acusación de acoso sexual de una profesora recién egresada en uno de los establecimientos educacionales de su comuna. A mí me parece que estas actuaciones son suficientes como para tener que evaluar y cambiar, digamos, la designación. Insisto, le va a costar encontrar a alguien que las mujeres y las feministas y el movimiento feminista en Chile se pueda sentir como más tranquilo, digamos, pero al menos que tuviera un currículum mucho más limpio y no abiertamente contrario, digamos, a las profundas transformaciones culturales que se necesitan en el ámbito de la perspectiva de género transformadora y de la igualdad entre hombres y mujeres. A mí me parece que una ministra que en menos de 24 o 48 horas de haber sido nombrada diga que su gran experticia para ser ministra es ser madre y entender a las jefas de hogar por haber sido alcaldesa, es no entender la complejidad y la integralidad de roles que tenemos las mujeres, de valoraciones que tenemos las mujeres y de papeles que podemos cumplir, y no solo restituirnos a papeles tremendamente tradicionales como son los de maternidad, que yo los valoro muchísimo, por favor. A mí somos de las primeras fuerzas en la historia de Chile que reivindicamos la protección de la maternidad y las mujeres trabajadoras que eran madres en nuestro país, no precisamente la derecha, pero decir que hoy día una mujer solo vale por ser madre me parece que es tremendamente limitado y no entender la riqueza hoy día como sujetas sociales que somos las mujeres.
Bueno, agradecer, compañera, poder tener esta posibilidad, esta mirada del ámbito también, desde el ámbito de la mujer, de cómo se ha estado viviendo, digamos, esta crisis sanitaria a nivel país y también a nivel de región. Y agradecer, como dije antes, este espacio a través de estas redes sociales que hoy día se genera también como necesidad de poder conversar y discutir y un poco llevar esta información hacia los hogares a través de estas plataformas. Así que muchas gracias, esperando que se encuentre súper bien. Un abrazo nuevamente a nombre del Instituto de Ciencia y Humanidades Alberto Neumann. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todas y todos, que nos cuidemos de esta situación súper contagiosa y que al mismo tiempo también, yo sé que lo están haciendo, pero también hacer un llamado a reforzar nuestras relaciones de solidaridad con la vecindad, con todos aquellos que hoy día no lo están pasando bien y que si bien puede ser que no tengamos las máximas de recursos, pero si tenemos algo que podemos compartir, que lo podamos compartir porque también se están pasando muy mal. Gracias. Un abrazo, que esté bien. Gracias a ti. Chao, chao.